mostrando carácter. No sé si ya lo han visto por ahí en Facebook, pero si no, esa es la imagen. Y la verdad es que es un poco fuerte la imagen, pero es real. No sé qué piensen ustedes, yo sí me veo ahí, no sé ustedes, pero yo sí. No es algo que me enorgullece, pero la verdad es que sí, soy muy enojón. No sé si les ha sucedido que encontramos una persona en la calle que hace muchos años no vemos, no sé, hace 10, 15 años, y como que queremos reconocerlo, ¿no? Nos habla y tratamos de asociar su tono de voz, tratamos de escuchar lo que nos dice. Oye, ¿te acuerdas que estudiamos juntos en tal parte? Y tratamos, en verdad, en un segundo, así empezamos a recordar un montón de cosas para recordarlo, ¿no? Pero la imagen que tenemos de esa persona, ¿no?, es diferente. O sea, lo recordamos o más delgado, ¿no?, o más joven, obviamente, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo el reconocerlo. Y es que nuestro cerebro funciona como una cámara fotográfica, ¿no? Donde nuestras memorias pues se quedan impresas. ¿Vieron Intensamente? ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron Intensamente? Bueno, véanla. ¿Ya la viste, Héctor? Vela. y nuestra cabeza es un archivero gigantesco, ¿no? Y cuando estas cosas suceden, empezamos a buscar, ¿no? Empezamos a buscar dentro de las imágenes que tenemos de esa persona, ¿no? Pero nuestro cerebro se confunde porque la imagen que hay ahí guardada en nuestro cerebro no coincide con la imagen que tenemos enfrente, con la persona que nos está diciendo, oye, pues si éramos los mejores amigos en la escuela, ¿no te acuerdas que hacíamos bromas juntos? Pero la imagen que tenemos dentro es distinta, ¿no? Ya no es de un hombre con barba, gordo, ¿no? O no nos damos cuenta que pasó el tiempo, ¿no? Entonces, para la mayoría de nosotros, cuando nombramos a Jesús, inevitablemente lo imaginamos de cierta forma. ¿Cómo imaginas a Jesús? Pues un hombre bueno. Hombre bueno. ¿Físicamente o como quieras, física o en su actitud. Sonriente. Muy bien. ¿Alguien más se ha imaginado a Jesús? O digo, si les digo Pancho Villa, pues igual. ¿Se imaginan a Pancho Villa? ¿Se imaginan a Jesús? Sí. ¿Cómo lo imaginas? Como alguien constantemente ocupado de los demás. Okay. Yo me imagino como su rostro como con mucha luz, muy resplandeciente. Okay. Como una persona muy alegre. Sí. Ok. O sea, que irradia felicidad. Ok, muy bien. Pues sí, imaginamos a Jesús de ciertas formas. Digo, no están equivocados. Pero esto es porque generalmente lo imaginamos como Charlton Heston. No sé si conocen a Charlton Heston. Fue Jesús muchas veces, en muchas películas. Fue Jesús. Fue otros personajes también bíblicos. O sea, él tenía esas características. Entonces, lo imaginamos de esa forma, ¿no? Rubio o castaño, con los ojos claritos, bien parecido. Y pues es el Hijo de Dios. Pues obviamente tiene que ser guapo, ¿no? Blanco, ¿no? Quizá caucásico o bronceadito, ¿no? Porque pues andaba en el sol, andaba en el desierto, pero definitivamente lo imaginamos blanco, ¿no? Y esto puede ser porque es la idea que nos han enseñado de Jesús. Entonces, el pensar que es distinto, física y en su actuar, nos es difícil cambiarlo. Entonces, cuando nos muestran un Jesús diferente, como la persona que no habíamos visto en mucho tiempo, pues nuestro cerebro se confunde y no lo reconocemos. Mucha gente y movimientos a lo largo de la historia se han encargado precisamente de eso, de presentarnos a un Jesús que ya se quedó implantado en nuestra mente. El Jesús de las pinturas de los grandes artistas europeos, ¿no? Ese Jesús que decora las iglesias de Europa,
las películas de Hollywood nos han presentado a un Jesús precisamente que irradia bondad, ¿no? Lo cual no es mentira, pero me refiero a la manera en la que lo han presentado, pues es muy parecido, ¿no? Entonces, este movimiento en Norteamérica del Ku Klux Klan, fíjense bien, por ejemplo, predicaba, qué absurdo, pero sin embargo, toda esta idea de un Jesús blanco, de un Jesús con ciertas características, los llevó a predicar la supremacía de los cristianos o de los protestantes sobre la raza negra o sobre la raza judía. O sea, fíjense cómo esta idea de un Jesús blanco los llevó a cometer atrocidades en contra de gente de otro color, ¿no? Y sin embargo ellos estaban convencidos de que Jesús era blanco, ¿no? Porque también así lo asimilaban, así lo habían visto en la tele, así lo habían visto a lo largo de su desarrollo. Pero les aseguro que este Jesús que tenemos en la mente no se parece en nada al verdadero Jesús. Y no porque lo estemos diciendo nosotros, ¿no? Sino porque al estudiar la Biblia nos damos cuenta de muchas situaciones, ¿no? No solamente espirituales, sino también históricas. Lo más probable es que Jesús fuera de piel mucho más oscura que la de los europeos que lo empezaron a pintar en las iglesias. Nació como judío, vivió como judío, su herencia pues era morena, ¿no? La herencia que tiene la gente de Oriente, su herencia genética. Y seguramente se acentuaba más cuando estaba dentro de las poblaciones romanas, donde había una diferencia clara entre los romanos europeos, que eran blancos, y la gente de linaje judío. Entonces seguramente cuando estaba él ahí, cuando estaba junto a Pilatos, pues todavía se veía más moreno. Seguramente este hombre tenía manos callosas por el trabajo, era un carpintero, era un hombre acostumbrado a batallar, a pasar largos periodos caminando, ya sea de un pueblo a otro o ya sea en el desierto. Entonces era un hombre que físicamente era fuerte, era, como dicen, estaba corrioso, ¿no? O sea, no tan fácilmente se doblaba, físicamente hablando. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro tema de hoy, que es mostrando el carácter? Pues que la percepción que se tiene de Jesús físicamente, con esos ojos claros y la melena rubia, ¿no? Super padre, con rizos definidos, pues es un mito, ¿no? Es un mito, pero ese mito va más allá, va también a la percepción que tenemos de él como persona, ¿no? La percepción que tenemos de él efectivamente es muy buena, de un hombre bueno, pero es un hombre muy suavecito, ¿no? Porque así lo hemos visto en las películas. Yo pienso que hasta iba al spa, porque siempre en las películas sale con su bata blanca, ¿no? Entonces yo digo que venía del spa, venía de arreglarse los chinos, ¿no? O de que le lavaran la bata, porque yo veo que toda la gente traía la ropa mugrosa, vivían en el desierto y andaban descalzos y estaban trabajando, y él no, su túnica brillaba, ¿no? Como si lo hubieran lavado con ace. Pensamos que era un hombre en extremo sentimental, un poeta que hablaba hermoso, ¿no? Que hablaba de las aves del cielo, que hablaba de los lirios del campo, que se sacaba enseñanzas de todos lados, ¿no? Que veía a los pescadores con sus redes y entonces les aventaba una parábola, ¿no? Decía, órale, pónganse listos, ¿no? Es cierto que se dirigía de una manera cordial hacia los niños y le explicó a la gente que debíamos ser como niños, que de los niños era el reino del cielo. Y es cierto también que fue un prisionero que padeció insultos y atropellos sin atreverse a decir nada. Esta es la idea que tenemos de Jesús.
Cuando lo recordamos caminando hacia la cruz, recordamos ser lastimado. Yo me acuerdo cuando salió la película de La Pasión, pues mucha gente hasta se murió en los cines de la impresión, la gente salía llorando de tristeza por lo que veía, ¿no? Y entonces es la mirada que tenemos hacia Jesús, o sea, sentimos compasión hacia Jesús, ¿no? Es cierto, era un hombre cordial, era un hombre humilde, era un hombre prudente, hablaba cuando tenía que hablar y se quedaba callado cuando se tenía que quedar callado, pero esa cordialidad no significaba la ausencia de fuerza, sino que era una fuerza que él podía controlar. Era un hombre que valientemente se atrevió a hablar en contra de las autoridades de su tiempo, que eran igual de corruptas que las que tenemos ahora, y los llamaba sepulcros blanqueados, guías de ciegos. Entonces, no solamente hablaba de las autoridades, pero hablaba en general de la sociedad y decía, están mal. O sea, están mal, y sus líderes están mal, y se los decía en su cara a los fariseos. Raza de víboras les llamaba a los maestros de la ley. Entonces, era un hombre que mostraba mucho carácter. Vamos a Mateo 23, del 13 al 16. Ahí les dejo de tarea que lo lean del 1 al 39. Está muy interesante y seguro lo van a asociar con mucho de lo que hoy vivimos. Pero hoy vamos a leer del 13 al 16. Y dice, Jesús le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor, y cuando lo consiguen, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe de cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. ¿Y saben lo que significaba decirle eso a un fariseo? O sea, es como si ahorita tú vas y se lo dices a un presidente municipal en su cara. O sea, no solamente te van a sacar, bueno fuera que solamente te dijeran, sí, está bien, retírate. Pero vas a tener muchos problemas. Pues Jesús no le dio miedo. Léanlo de tarea, el capítulo 23 de Mateo. No es en el que hoy nos vamos a enfocar, pero sí quería hacer énfasis en la manera en la que Jesús habla, ¿no? En la versión antigua de Reina Valera dice, no dice que mal les va a ir, hipócritas, dice, ay de ustedes, ¿no? En la traducción al lenguaje actual pues es todavía mucho más fuerte, ¿no? Mucho más agresiva. Pero para entender mejor cómo Jesús mostraba el carácter, creo que debemos empezar por entender primero qué es el carácter. Creo que la idea que tenemos del carácter también generalmente está equivocada. El carácter no es lo mismo que el temperamento. Y es que siempre tenemos esta mala interpretación de lo que es el carácter y de lo que es el temperamento, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, me dice, ay, es que tienes un carácter bien feo, te enojas bien rápido, ¿no? Yo ya le expliqué, ¿no?, la diferencia y todo, pero ella me lo sigue diciendo, ¿no? Es como parte de la costumbre. Eso se llama temperamento, ¿no? No se llama carácter. Y la mayoría de las veces, cuando nos pasa eso, cuando nos empezamos a poner verdes, ¿no?, nos crecen los músculos hasta que se rompe la ropa, ¿no?, pues estamos muy lejos precisamente de haber desarrollado el carácter, ¿no? Contrario a lo que creemos, eso es totalmente alejado de tener carácter. Les voy a decir por qué. El carácter es una serie de aspectos psicológicos y de aprendizaje.
está relacionado con los hábitos de cada individuo y es la manera en la que afrontamos las experiencias. Eso nos individualiza de los demás. Cada uno tenemos un carácter distinto y el temperamento es parte del carácter de la persona, pero más bien está vinculado a los procesos fisiológicos, ¿no? Muchos que a veces no podemos controlar. O sea, sucede dentro de nuestro cuerpo esos procesos fisiológicos y a veces nos es complicado, ¿no? Y bueno, por supuesto que influye en la formación del carácter de las personas, pero sí hay que distinguir perfectamente lo que es el carácter y lo que es el temperamento. La palabra carácter, como la conocemos, proviene del latín caractere, que significa grabador, o la persona que graba, o que escribía, o que grababa las piedras, ¿no?, las construcciones. Pero el griego tiene un significado, aunque muy parecido, es un poco más objetivo, y esto es porque en la antigua Grecia el lenguaje era como muy interpretativo. Quizá no era tan amplio el lenguaje, de hecho era muy iconográfico, ¿no? En realidad era más que un alfabeto, tenían una serie de símbolos, entonces el lenguaje era para interpretarse, y dependiendo del contexto en el que fueran utilizadas las palabras, era el significado que tenían. Una palabra, la misma palabra puede tener diferentes significados en diferentes contextos en el que se usara, ¿no? De manera que para los griegos el hablar de carácter tenía tres significados muy específicos. El primero era fidelidad. Cuando hablaban de una persona de carácter, se referían a esta persona como una persona fiel, fiel a sí mismo, ¿no? Que no se traicionaba, que no se vendía, ¿no?, que no lo convencían tan fácilmente, fiel a sus ideas, fiel a su pareja, ¿no? Recordemos que en la antigüedad, pues la poligamia era muy común en diferentes sociedades. Así que cuando ellos hablaban de carácter o del carácter de un hombre, era referirse a un hombre que podía controlar sus deseos, que era fiel, ¿no?, que era fiel a su compañera también, ¿no? Decían, ese hombre tiene carácter, ese hombre puede controlar sus deseos naturales. El segundo significado que ellos le daban era la firmeza. Hablar de carácter para ellos era hablar de firmeza. Firmeza en la toma de decisiones, firmeza en la seguridad de decir las cosas, determinación para actuar sobre las situaciones. Y si lo analizamos, pues está totalmente ligado al primer significado. Para ser fiel en cualquier ámbito, no solo en una pareja, sino a uno mismo, se necesita ser firme, se necesita ser determinado y decir, ya no voy a hacer esto, ya no quiero esto, o simple y sencillamente no me gusta eso, no me vas a convencer. Y el tercer significado que los griegos le daban a la palabra carácter era para referirse a alguien que iba en una sola dirección. Al referirse a una persona, se referían a una persona de carácter, se referían a una persona de constancia, que iba por la vida con una dirección, con un propósito. Vamos a Juan 2:13, porque aquí en este pasaje podemos ver precisamente no el significado como tal de cómo los griegos entendían la palabra carácter, pero sí un claro ejemplo de esa situación. Dice Juan 2:13, como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó, saquen esto de aquí, la casa de Dios, mi Padre, no es un mercado.
Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia, aunque esta es la traducción al lenguaje actual, pero en la traducción, en traducciones más antiguas dice, recordaron lo que decían las profecías o la escritura, ¿no? Porque todavía no había Biblia. Y ellos recordaron cuando Jesús decía, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Perdón, uno de los profetas dijo esto. Luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les respondió, destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años, ¿y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que Él había dicho esto. Entonces creyeron en lo que dice la Escritura y lo que Jesús había dicho. Entonces, Jesús entró al templo de Jerusalén para sacar a un grupo de comerciantes y cambistas deshonestos, dice, o sea, especifica, ¿no? Cambistas deshonestos. No sé cuánta gente había durante la Pascua, ya que venían judíos de muchas partes a conmemorar. ¿Sí saben lo que era la Pascua? ¿O qué celebraban? Celebraban el día en que el pueblo había sido liberado de la esclavitud. Entonces para ellos era como estar un 15 de septiembre en el Zócalo, ¿no? Para ellos era eso, ¿no? Entonces imagínense que llega Jesús en medio del Zócalo, un 15 de septiembre, y les dice a la mayoría de los que están ahí, ¿no? Que se vayan, los golpea, dice que tomó unas cuerdas como látigo, volcó sus mesas, sacó a sus animales. Y nadie, de todos los que estaban ahí, nadie se atrevió a protestar o a contestarle con indignación a Jesús. Eso me lleva a pensar 3 cosas. La primera tiene que ver con el significado que tiene la palabra carácter para los griegos de fidelidad. La calidad moral que tenía Jesús para que ni uno solo de toda esa gente que estaba ahí pudiera reprocharle su actitud. Ni uno. Aquí nos muestra el pasaje que Jesús llegó y dice que había vendedores. Les voy a platicar un poquito de esto. La gente venía de muchas regiones, judíos que a lo largo de los años y del vagar el pueblo judío pues se establecieron en otras partes y venían a conmemorar su libertad, por lo que iban al templo y presentaban una ofrenda, presentaban holocausto. Entonces tenían que traer lo mejor de su ganado, ¿no? Su mejor cordero, su mejor buey, su mejor paloma, para ofrendarlo en el templo. Pero curiosamente había vendedores en el templo y en muchas de estas ocasiones cuando la gente llegaba con sus ofrendas, ¿no? los sacerdotes tenían gente encargada de revisar si esa ofrenda era la adecuada, y lo que hacían era decirle, ¿qué crees? Que tu ofrenda no sirve, pero puedes comprar una de las que tenemos aquí en el templo, ¿no? ¿Qué coincidencia, ¿no? Eso pasaba en la antigüedad, ahorita eso ya no sucede, ¿no? Y también como venía gente de muchas regiones, en ese entonces la moneda era el dracma, la moneda que utilizaban en Jerusalén porque pertenecían al Imperio Romano. Entonces, para poder mercar, para poder vivir esos días que venían de viaje, pues tenían que cambiar sus monedas. Entonces, Jesús sabía que la gente que estaba ahí le robaba a la gente que venía precisamente a dar su ofrenda al templo. Entonces, nadie de los que estaban ahí, de los que Jesús sacó y golpeó, tenía la autoridad moral para rebatirle a Jesús, para decirle, oye, ¿por qué nos haces esto, no?
Cuando nuestros actos son rectos, y no hablo de si nos portamos bien o nos portamos mal, porque creo que no hay uno de nosotros que no falle en algo. Hablo de ser congruentes entre lo que creemos o lo que decimos que creemos y lo que hacemos o lo que tratamos de hacer todos los días. Cuando eso sucede, cuando eres congruente, la gente lo sabe, la gente lo percibe. Cuando le ordenas a tus hijos que no dejen la ropa sucia tirada, automáticamente estás obligado a tú no dejar la ropa tirada, ¿no? Muchas veces, sobre todo los papás, ¿no? Por ahí leí un chiste donde decía que era bueno tener hijos, ¿no? Porque ya no necesitas levantarte del sillón, ¿no? Pides el control, pides los tenis, ¿no? Y todo te lo traen, ¿no? Y es que a veces así somos los papás, ¿no? Pero cuando tú le exiges algo a tu hijo, tienes la obligación de tú también poder tener que hacerlo, más bien. Jesús tenía toda la autoridad moral para exigirle a las personas que se fueran de ese lugar. La puntualidad, por ejemplo, para mí, es un acto de fidelidad. Hay personas que se molestan si alguien llega tarde, ¿no? Pero que cuando les toca a ellas, vamos a dormirnos otro ratito, pues son 5 minutitos, ¿no? Creo que es un acto de respeto, ¿no? Es un acto de fidelidad, es un acto de preocuparte por la otra persona, de respetar a la otra persona, y muestra además el compromiso que tienes hacia el otro, ¿no? La fidelidad, por lo tanto, implica un gran respeto, ¿no? Y era lo que Jesús demandaba en ese momento. Cuando hablamos de la fidelidad en una pareja, implica que esa pareja representa una enorme importancia para ti. Más allá de las condiciones, representa que es importante para ti y que no habrá alguien o algo que pueda ocupar su lugar. Así que Jesús era fiel a Dios, y en más de una ocasión le preguntaron si debían seguir la ley de Moisés al pie de la letra, a lo cual Jesús contestaba que lo más importante era amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a uno mismo. Entonces, imagínense de qué tamaño era la fidelidad de Jesús, que era judío, que de alguna forma tenía que ser ejemplo a los demás, ¿no? En tradiciones, en comportamiento, pero su fidelidad traspasaba eso. La principal molestia de Jesús no era que no respetaban la Pascua. La ira de Jesús fue por las malas intenciones que tenían las personas que estaban ahí. Si bien era judío, la verdad es que también rompía muchas tradiciones judías, y como lo vemos ahí, se los expresaba a los fariseos sin miedo. Jesús, la verdad es que no era un celoso de su religión ni de las tradiciones judías, todo lo contrario. Parecía, a través de los evangelios vemos cómo parece que se empeña en romper esas tradiciones, ¿no? Pero Jesús sí era fiel a lo que creía, era fiel a Dios, y eso le implicaba conducirse con mucha rectitud, no conservando a veces las tradiciones judías, no diciéndole a la gente, no, es que si no ofrendas un cordero o una paloma, no estás. No, les decía todo lo contrario. ¿Sabes qué? Eso ya no te va a salvar. El número 2, pues precisamente está relacionado con el significado que los griegos le daban al carácter, como firmeza. No sé ustedes qué piensen, pero yo me pregunto cuánta debió de haber sido la fuerza que Jesús proyectaba en ese momento, que precisamente nadie, y eran muchísimos, ¿no? O sea, ya hablando en el aspecto físico, ¿no? O sea, ¿qué tanto debió de haber sido su coraje, su fuerza con la que arremetió contra ellos, que nadie se atrevió a contenerlos? Yo creo que, por muy fuerte que fuera Jesús, yo creo que pues entre 20, sí lo agandallan, ¿no? Les tiró sus cosas,
los echó fuera con sus animales, volcó sus mesas, agarró un látigo, o sea, de alguna forma también les humilló, y lo hizo dentro de su templo, ¿no? O sea, dentro de su fiesta, les echó a perder su cotorreo, ¿no? Y es que a través de los años nos han presentado precisamente a un Jesús distinto, con una identidad súper alivianada. Y es importante resaltar cómo Jesús, aún dentro de su ira, no peca, no pecó. Dice Pablo en una de las cartas: airaos, pero no pequéis, ¿no? Les dice a la iglesia. Y Jesús entendía perfectamente la condición humana, pero parte de su enseñanza radicaba también en la corrección. Entonces, aún dentro de su ira, no pecó. Su enseñanza consistía en mostrar autoridad, en enderezar los caminos de las personas. Los que tenemos hijos, pues lo sabemos, ¿no? La corrección, pues sí es necesaria. No el maltrato o no la ofensa, ¿no?, a nuestros hijos, pero en algún punto, aunque no queramos, aunque nos cueste trabajo, es necesaria. A veces privándoles de alguna cosa, ¿no? O a veces uno tiene que cambiar su actitud, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, mi hija pues acaba de cumplir 4 años, pero a veces me dice: oye papá, ¿estás enojado? Y le digo: no, estoy pensando en unas cosas del trabajo. Es que parece como cuando estás enojado, dice. Entonces se dan cuenta, saben, a veces tienes que cambiar tu actitud para corregirlos. A lo largo de los evangelios vemos a un Jesús que reprende, que enseña, que si bien es cierto que era misericordioso, como lo fue con muchos enfermos, aún con los incrédulos, ¿no?, con los que no creían en él, pues tenía misericordia, ¿no? Y les daba chance de arrepentirse, de aprender, de convivir con él. Vemos también un Jesús que, después de mostrar el poder que Dios le había conferido, después reprendía y les exigía un cambio. Cuando salva a la mujer adúltera de ser apedreada, podemos ver cómo rompió con una costumbre que tenían los judíos de ese tiempo, ¿no? Era una mujer adúltera, tenía que ser apedreada, y él evita que la maten. Pero posteriormente, después de que la salva, le dice: vete y no peques más. No le dice: órale, ya estuvo, luego nos vemos. No, le dice: ¿sabes qué? Ya hice mi parte, ahora te exijo esto, te pido esto. Podemos ver también cómo era el trato hacia sus discípulos, y no sé ustedes, pero yo en muchos versículos veo cómo no era suave con ellos. Les decía cosas que seguramente les dolían cuando se las decía. Les decía: ¿sabes qué? Tú eres un miedoso, tú ni me digas que estás conmigo. ¿Sabes qué? Tú me vas a traicionar. O sea, no me des un beso. Era honesto con ellos. Pero Jesús les reprendía casi siempre. Les daba una parábola y les reprendía por amor. Porque la corrección es eso, la corrección debe tener como motor el amor. La corrección no es para reprochar los errores cometidos. La corrección es para evitar dolores en el futuro. Muchos años atrás, y antes de que existiera como dentro de nuestra sociedad esta diversidad de corrientes o de denominaciones evangélicas, digo porque ahora también el pensamiento ha cambiado, ¿no? Hace muchos años yo creo que lo llegaron a escuchar y era que Dios te va a castigar, ¿no? Las mamás decían eso, las abuelitas decían eso, los padres, los sacerdotes decían eso, ¿no? Dios te va a castigar, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Creen que sea mentira o que sea verdad? ¿Mentira? Pues cada quien tiene lo que obtiene, lo que tiene. Exacto, son consecuencias, ¿no? Pues creo que parte de la mitad es mentira y la mitad es verdad, ¿no? La manera en que nos lo decían, ¿no?, donde la abuelita decía: si me rompes esa maceta, Dios te va a castigar, ¿no? Pues es mentira,
Pero a través de la palabra vemos que Dios castiga al pueblo de Israel muchas veces. Y si bien es cierto que son consecuencias de las decisiones del pueblo de Israel, Él tenía que tomar las riendas y decirle, ¿sabes qué? ¿No entiendes? Fuego del cielo. ¿Sabes qué? ¿No entiendes? Agua. ¿Sabes qué? ¿No entiendes? Esclavos. ¿Sabes qué? ¿No entienden? Se pierden en el desierto. Muchísimas veces los castigó, pero castigó lo malo. Y después les vuelve a dar otro chance. Les vuelve a bendecir, y también vemos en muchos pasajes de la Biblia cómo al justo siempre le da una promesa. Y llegado el tiempo, lo bendice. O sea, dentro del castigo tiene una promesa Dios, ¿no? O dentro de la reprensión a su pueblo, siempre les cumplió sus promesas y les dijo, ¿sabes qué? Pues va a llegar un rey y los próximos años van a ser prósperos. Y sucedió. Y les dijo, ¿sabes qué? Yo voy a enviar a alguien porque veo que no pueden cumplir la ley. Y lo hizo. Entonces, a veces tenemos que ser echados fuera del templo. A veces nos tienen que sacar a patadas del templo precisamente para enderezar nuestro camino. En el número 3, creo que está muy relacionado con el tercer significado de la palabra carácter para los griegos, y es el propósito. Vamos al versículo 18. Está en adelante, era la que sí lo escribí. Ya no está. ¿No está? Bueno, se los voy a leer. El versículo 18 dice: luego los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? O sea, ahí sí ya intervino la autoridad, ¿no? Jesús les contestó, destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años. ¿Y tú crees poder construirlo en 3 días? Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que Él había dicho esto. Entonces creyeron lo que decían las Escrituras y lo que Jesús había dicho. Jesús tenía un propósito para hacer las cosas. No actuó con ira solo porque venía de malas, o porque no le gustó algo, o porque ese día era domingo y estaba cansado. No fue por eso. No fue porque Jesús había tenido muchos pedidos que entregar en la carpintería y pues ya estaba estresado, ¿no? No fue por eso. Tenía un propósito en lo que hizo. Cuando leemos este pasaje acerca de Jesús echando fuera a las personas del templo, noté precisamente en estos últimos versículos que cuando los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad te atreves a hacer esto? Me llama mucho la atención que no les da una explicación, sino que les responde con una orden. ¿Con qué autoridad lo haces? Y Él les dice, destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. O sea, con esa autoridad, ¿no? En lugar de darles una explicación y decirles, fíjate, no, mira, o sea, lo que pasa es que, o sea, sí venía enojado, o sea, pero déjame te explico. No, o sea, simple y sencillamente les da una orden, les explica con una orden. Y ahí Jesús muestra su carácter sabiendo que aunque no puedan entender el propósito y que además lo que estaba Él haciendo les constituía un gran insulto para ellos, Él no se iba a retratar, mucho menos iba a cambiar el propósito que Dios tenía para Él. Y al final ellos lo entienden, los discípulos lo entienden. Todo esto fue necesario para que Jesús pudiera cumplir un propósito, para poder enseñarles que pasara lo que pasara, Dios cumpliría ese propósito por medio de su muerte.
Y la Biblia dice, entendieron que estaba hablando de Él. Entonces, todo esta ira que presenta Jesús, ¿no? y todo esto que les hace, ¿no? Tenía un propósito. Y es que a veces en nuestra vida diaria, ¿no? Como un servidor, tenemos un temperamento que nos cuesta trabajo dominar. Y muchas veces actuamos y dañamos, pero sin un propósito. Yo no sé si ustedes alguna vez se han peleado con una persona, ya sea discutiendo o a golpes. Yo sí. Y en las dos, más con la boca, porque pues a veces ya cuando llega la hora de la verdad, pues a veces nos da miedo, ¿no? Ya saben, ¿qué? No, pues lo que quieras. No, pues tú primero. Tú dijiste, ¿no? Pero pues cuando llega la hora de la verdad, pues la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Pero cuando termina una discusión, ya sea con una pareja o con un adversario, nos damos cuenta de que no tuvo ningún sentido, de que nada se solucionó. Y muchas veces, ¿no? Como los niños, se pelean entre dos niños, se pelean los papás, ¿no? Y los niños después ya no recuerdan, ¿no? Pensé también en el pasaje en el que Jesús es arrestado. Y Pedro, al querer ayudarlo, le corta una oreja al soldado que arresta a Jesús. Ese Pedro sí era temperamental, o sea, no se andaba con payasadas, ¿no? Pero después, cuando llegó la hora de la verdad, también tuvo miedo. Jesús, al ver esto, pues él conoce el corazón de Pedro. Entonces, no solo toma la oreja del soldado y lo sana, sino que además todavía regaña a Pedro, ¿no? Y le dicen, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, el que mata a espada va a morir a espada, Pedro. O sea, no conforme nada más con hacer quedar mal a Pedro, todavía lo regañó, ¿no? Ahí delante de los cuates. Y yo me pregunto, ¿qué onda con Jesús? Este Jesús del huerto de los olivos es un Jesús distinto al Jesús que en días pasados había hecho un desastre en el templo. Pero a lo largo del arresto de Jesús y hasta la crucifixión, podemos notar el comportamiento de un Jesús que sabe perfectamente lo que está haciendo, que tiene un camino claro. Durante su oración en el huerto, esa noche habla con Dios y le dice, ¿es posible que pase de mí esta copa? ¿Es posible que no beba este trago amargo, ¿no? por decirlo así? Y pues la respuesta la conocemos, ¿no? Posteriormente fue aprendido y fue maltratado. Y nada, ningún insulto, ningún golpe, ninguna espina, ninguna blasfemia en contra de su padre lo hizo desviar la vista y el corazón del propósito que Dios le había dado. Y la verdad es que es bien difícil. Yo no entiendo mucho esta situación de lo que hacen con los carros cuando pitan, ¿no? Cuando alguien se te mete y le contesta uno y el otro y el otro y el otro, porque les duele, les ofende, ¿no? Que les recuerden a su madre, ¿no? Es muy característico de los mexicanos y es más, el sonido, el pitido ya ni siquiera dice la frase, ¿no? Pero ya está tan grabada en la gente que a la gente le molesta, ¿no? Y veo que están los dos atravesados, ¿no? En la intersección, ¿no? Y ya ninguno pudo pasar, porque ninguno se quiso esperar, entonces ya se quedaron atorados. Y uno le pita, y el otro se lo regresa, y el otro le vuelve a regresar, ¿no? Y va creciendo su ira, ¿no? Pero creo que la principal enseñanza del actuar de Jesús, al ser golpeado, al ser
y no desviarse de su propósito, la principal enseñanza que nos deja es que se necesita mucho más carácter para controlar la fuerza, para controlar el temperamento, que para ejercer esa fuerza. Y que si no hay un propósito en lo que hacemos, nuestro carácter seguro será sobrepasado por nuestro temperamento. Podemos ver a lo largo de este pasaje ese actuar de Jesús, ¿no? Ese actuar tan salvaje, por así decirlo, en algún momento, ¿no? Y podemos ver un Jesús totalmente distinto cuando debía quizá de defenderse, cuando sus discípulos le decían, escápate, ¿no? Cuando sus discípulos le decían, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y te escondemos, ¿no? Ellos mismos, una vez que fue aprendido, desaparecieron. Y tardó mucho tiempo para que volvieran a aparecer y además entendieran el propósito que Jesús tiene en sus vidas. Entonces, la verdad es que este concepto que tenemos del carácter, ¿no? Como me dice mi mamá, es que tú tienes un carácter muy feo. No, pues yo tengo un carácter como lo tenemos todos, ¿no? El problema es que a veces nuestro carácter no tiene un propósito. Qué bueno que no vino mi esposa, ni esta vez ni la vez pasada que me tocó compartir, porque si viene, pues me va a echar de cabeza, ¿eh? No, pero no es cierto. Pero a veces corregimos a nuestros hijos, o sea, ella y yo, y ella le grita, ¿no? Eileen, ¿no? Y la veo como su ira va creciendo mientras Eileen pues la ignora, ¿no? Le dice, Eileen, recoge tus juguetes, ¿no? Y Eileen dice, sí los voy a recoger, pero es que los tengo que armar antes de recogerlos, ¿no? Entonces empieza a armarlos, guarda uno, va a armar otro, ¿no? Y lo guarda, ¿no? Y entonces veo cómo la ira de mi esposa va creciendo, ¿no? Y empieza a gritarle, Eileen, te dije que recogieras tus juguetes, ¿no? Y la verdad es que sí, mi esposa también dice lo mismo que yo soy muy enojado. Pero a veces yo solo veo a Eileen, solo le echo esa miradita que echan los papás, por ejemplo, cuando vas a una fiesta y se está portando mal tu hijo y volteas a verlo y él sabe todo lo que le estás diciendo y sabe cuál va, entonces volteo a verla, ¿no? A veces hago esto, ¿no? Y sabe que tengo un cinturón, ¿no? Entonces, creo que el carácter está más bien en mostrar precisamente esa autoridad, ese respeto, esa fidelidad, esa determinación, ¿no? Pero sin un propósito que implique amor, no existe el carácter. Solo existe el temperamento y el temperamento solo nos lleva a tener problemas con los demás, a sufrir. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros en muchas ocasiones hemos sido víctimas de nuestro temperamento por no saber qué es lo que Dios quiere acerca de nuestro carácter. Muchas veces tenemos que ir en contra de lo que parece correcto, como lo hacía Jesús. A mí me pasa mucho, les había platicado que he trabajado muchos años en el gobierno y que Dios ya me perdonó por eso, pero es bien difícil saber que todos los días tu trabajo está en riesgo, no porque lo hagas mal, no porque no hagas tu trabajo, no porque no tengas pasión y empeño por ello, sino porque no estás dispuesto a hacer cosas que son incorrectas. La verdad es que han sido muy difíciles estos años, ¿no? Porque en el trabajo, ¿no? Porque todo el tiempo me he visto expuesto a cometer equivocaciones y saber que mi trabajo depende de ello. Hay mucha gente que hasta su vida depende de ello, ¿no?
De repente vemos que hay funcionarios que no se alinearon a ciertas ideas o a ciertos propósitos y de repente pues amanecen ahí, ¿no? Están en la plana del periódico, ya saben, así, sin cabeza, ¿no? Bien feo. Y es porque de alguna forma tuvieron que defender, ¿no? O tuvieron que ir en contra de lo que parecía adecuado. No sé, yo lo platicaba con un grupo de jóvenes y ellos decían, no, es que es bien difícil, ¿no? Ahora ser cristiano con todas estas cosas que vemos y la televisión y el internet, es bien difícil. Digo, yo sé que es difícil, ¿no? Pero lo que es difícil es tener carácter, no ser cristiano. Te voy a decir por qué, porque los cristianos hace 2000 años, así agarrados de la cabeza, los tenían tomados de la cabeza y con una espada en la mano les preguntaban si eran cristianos y si eran seguidores de Jesús. Y decían que sí. No se retractaban. Y hoy día ser cristiano y estar en el trabajo es, ¿tú eres cristiano? Bueno, o sea, sí. Bueno, o sea, sí soy. O bueno, déjate explico, ¿no? O sea, entonces no es tan difícil. Lo que es difícil es que no somos congruentes muchas veces con lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, eso nos va a llevar casi siempre a no tener un propósito claro. Y como ya vimos en otros mensajes en semanas pasadas, pues no tener un propósito en lo que hacemos, muy seguramente nos va a dificultar el camino, ¿no? Y confiamos en la misericordia de Dios, pero tenemos que hacer esa parte. Decimos ser imitadores, ¿no? Decimos buscar parecernos a este Jesús, no al de la túnica brillante, no al que es toda bondad, no al que echaba fuera demonios, no al que sanaba a los enfermos. Tenemos que parecernos primero al que era hombre. Y en el momento en que logremos parecernos a Él, les aseguro que muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Yo, como siempre lo he dicho y siempre lo platicamos, estos mensajes nacen de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Y la verdad es que yo estoy en esa situación. Estoy tratando de controlar mi temperamento, construyendo un carácter o buscando construir un carácter como el que Dios quiere. Mi esposa lo ve, mis hijos lo ven, mis amigos lo ven, mis amigos saben cómo soy y se dan cuenta que trato de cambiar ese carácter, ¿no? De ser duro, como lo fue Jesús, pero de ser pasivo, como lo fue Jesús. Dice por ahí un pastor, o me lo dijo hace tiempo, ¿no? Jesús era manso, pero no era menso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque tienes una misericordia infinita, aún conociéndonos como somos. Y todos estos pretextos que tenemos para llevar la vida que a veces llevamos. No es que seamos malos o seamos en extremo buenos, pero la mayoría de las veces hemos crecido con ideas equivocadas y eso ha formado un carácter equivocado en nosotros. Pero gracias porque a través de tu misericordia y a través de tu perdón nos muestras cómo quieres que seamos. Nos muestras cómo era tu Hijo y cómo
posible tener esa firmeza y que es posible amar también a través de ella. Gracias, Señor, porque tú sabes cómo somos. Tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes lo difícil que es a veces para nosotros controlar nuestro temperamento, controlar nuestros impulsos. Y muchas veces dañamos a otras personas, pero cuando recapacitamos, ya lo hicimos, Señor. Pero sin embargo, Padre, hoy estamos aquí delante de ti, dispuestos a recibir de tu corrección, de esa corrección de amor, de esa corrección que Jesús tuvo para con las personas, de esa corrección que no es para reprochar los errores del pasado, sino para evitarnos el dolor que pudimos haber tenido en el futuro estando lejos de ti. Señor, gracias por esta vida. Gracias por las dificultades que hoy enfrentamos, porque no son nada, Padre, comparado con las dificultades que enfrentaban los cristianos de hace siglos. Gracias porque nos has dado muchas herramientas para controlar ese temperamento. Nos has dado personas que nos aman para aprender a controlar nuestro temperamento, para aprender a construir ese carácter. Nos has enseñado a no dañar a esas personas, a amarles con el mismo amor que tú nos amas. Fortalece nuestras vidas, Padre, fortalece nuestro corazón, para que la gente vea en nosotros ese carácter, para que la gente no diga, ah, son cristianos, y los cristianos lo único que saben hacer es portarse bien. Los cristianos no saben tomar decisiones, los cristianos no saben vivir, los cristianos lo único que saben hacer es portarse bien. Gracias, Padre, porque a través del carácter de Cristo nos enseñas a disfrutar de esta vida, a tomar decisiones que nos lleven en un futuro a sentir dolor. Gracias, Padre, por cada uno